Hola, bienvenidos a En 10 Minutos, el canal donde resumimos libros que tienen el poder de transformar tu forma de pensar y de vivir. Hoy vamos a hablar de un libro que cambió para siempre cómo entendemos lo que es ser un líder de verdad. Líderes comen al final, de Simon Sinek. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay líderes que inspiran lealtad, confianza y compromiso, mientras que otros solo generan miedo y apatía? Simon Sinek, en su libro, Líderes comen al final, nos da una de las respuestas más poderosas. Los líderes auténticos son los que ponen a su equipo primero. Y no es solo una frase bonita. Tiene raíces en biología, en historia y en la forma en que los seres humanos estamos diseñados para cooperar. Hoy vamos a descubrir juntos qué significa realmente ser un líder, cómo ganarse la confianza de los demás, y lo más importante, cómo aplicar estas ideas en nuestra vida diaria, en el trabajo, con los amigos o incluso en la familia. Así que ponte cómodo, porque en los próximos minutos vas a entender por qué los verdaderos líderes comen al final. Simon Sinek empieza con algo fascinante. El liderazgo no nació en oficinas modernas ni en grandes empresas. Nació hace miles de años en tribus humanas. En esas tribus, el líder no era el que gritaba más fuerte ni el que tenía más músculos. Era el que se aseguraba de que su gente estuviera a salvo. Por ejemplo, si el grupo salía a cazar y conseguían comida, el líder era el último en servirse. ¿Por qué? Porque su prioridad era proteger y mantener a la tribu unida. Imagina esto: un jefe en una empresa que, cuando llegan los bonos, se asegura de que todos en el equipo reciban primero, y él se queda de último. Esa actitud genera confianza, lealtad y ganas de seguirlo. Los líderes reales no buscan ser servidos, buscan servir. El círculo de seguridad. Uno de los conceptos más fuertes del libro es el círculo de seguridad. ¿Qué significa? Muy sencillo. Cuando las personas sienten que dentro del equipo están protegidas, que nadie las va a traicionar y que el líder se preocupa por ellas, entonces pueden enfocarse en trabajar, innovar y crear. Pero si el círculo se rompe, si hay desconfianza, miedo o competencia interna, todos gastan energía en defenderse unos de otros, y no en crecer juntos. Ejemplo cercano. Empresa A. El jefe protege a su equipo, reconoce su esfuerzo y da la cara por ellos. Los empleados se sienten seguros y trabajan motivados. Empresa B. El jefe siempre busca a quien culpar, se queda con el crédito de los logros y solo piensa en sus bonos. ¿Qué pasa? La gente se protege, se guarda información y nadie confía en nadie. El resultado está claro. La primera empresa avanza, la segunda se hunde. Llave 3. La biología del liderazgo, las hormonas. Sinek explica algo brutal. Nuestro comportamiento como líderes y como equipos está guiado por la química del cuerpo. Hay 4 hormonas clave. Endorfina, nos da energía, nos ayuda a soportar el esfuerzo. Ejemplo. Un maratonista que sonríe en los últimos kilómetros, aunque esté agotado. Dopamina, nos motiva a lograr metas y celebrar logros. Ejemplo. Tachar tareas de una lista y sentirte productivo. Serotonina, la hormona del orgullo y reconocimiento social. Ejemplo. Cuando alguien te agradece en público por tu trabajo. Oxitocina, la hormona de la confianza y los vínculos. Ejemplo. Un abrazo de un amigo que te da paz. Ahora, aquí viene lo clave. Un buen líder crea condiciones para que la oxitocina y la serotonina estén presentes en su equipo. Eso genera confianza y unión. En cambio, los malos líderes solo promueven dopamina y endorfinas, metas, competencia, más trabajo, pero sin sentido de pertenencia. Resultado: a corto plazo, la gente cumple; a largo plazo, se quema. Simon Sinek comparte historias reales que nos dejan pensando. Caso 1. Los Marines de Estados Unidos. En esta organización, los líderes siempre son los últimos en comer. Parece un detalle pequeño, pero es un símbolo enorme. El líder está dispuesto a sacrificarse por su gente. Eso crea respeto y unión inquebrantable. Caso 2. Empresas modernas. Cuando en una compañía hay despidos masivos para proteger las ganancias de los accionistas, ¿qué sienten los empleados? Inseguridad. Pero cuando un líder busca alternativas como recortar gastos en otras áreas, negociar o incluso reducir su propio salario, demuestra que su gente importa más que los números.
Caso 3. Ejemplos cercanos. Piensa en ese profesor que se quedaba después de clases para explicar hasta que todos entendieran. O ese jefe que cubría a su equipo en momentos difíciles. Esos son los líderes que recordamos toda la vida. 5. La trampa de los números. Hoy vivimos en una cultura obsesionada con resultados, métricas, KPIs, bonos, rankings, todo números. El problema, dice Sinek, es que cuando los líderes solo se enfocan en resultados, se olvidan de las personas. Y cuando las personas no se sienten valoradas, tarde o temprano los resultados también caen. Ejemplo real. Una empresa que presiona a sus vendedores con metas imposibles. Al principio logran ventas, pero con estrés, trampas y clientes engañados. A la larga, la reputación de la empresa se destruye. El verdadero líder entiende que los números son consecuencia, no el objetivo principal. Primero cuida a las personas, y luego los resultados llegan. 6. ¿Cómo ser un líder que come al final? Ok, todo esto suena inspirador, pero ¿cómo aplicarlo en la vida diaria? Aquí van algunos pasos prácticos. Pon a tu equipo primero. Pregúntate, ¿qué necesitan ellos antes que yo? Crea un círculo de seguridad. Haz que la gente se sienta escuchada, protegida y respetada. Reconoce y agradece. Un simple, gracias, sincero puede cambiar el ánimo de alguien por completo. Da el ejemplo. No puedes exigir compromiso si tú no lo das primero. Piensa a largo plazo. Los grandes líderes no buscan resultados rápidos. Construyen confianza y cultura para el futuro. Al final del día, liderar no es mandar, ni tener un cargo con título bonito. Liderar es asumir la responsabilidad de cuidar a los demás. Un verdadero líder no pregunta, ¿qué gano yo con esto?, sino, ¿cómo puedo ayudar a los que están conmigo a estar mejor, a sentirse seguros y crecer? Y lo curioso es que cuando haces eso, la gente te sigue con lealtad, no por obligación, sino porque confía en ti. Así que la próxima vez que pienses en liderazgo, recuerda esto. El verdadero liderazgo se mide no por el poder que tienes, sino por a cuántos estás dispuesto a proteger. Y sí, los líderes auténticos siempre comen al final. Si este video te ayudó a reflexionar sobre lo que significa ser un líder de verdad, dale like, compártelo con alguien que esté creciendo en su carrera y suscríbete a En 10 Minutos. Aquí seguimos explorando los libros que cambian vidas y que nos hacen pensar diferente.